el uso de la tribuna al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a informar las acciones llevadas a cabo para la defensa de los derechos de personas de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que han sufrido abusos por parte de agentes policíacos. Con su permiso, presidente. Una de las consecuencias de la creciente desigualdad y pobreza en el mundo es el aumento de los flujos migratorios de personas de países en vías de desarrollo en busca de mejores oportunidades de vida. De manera particular, desde hace décadas, México tiene una tradición de expulsión de migrantes, mientras que para el año 2015, de acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se alcanzó un número de 12.339.062 mexicanos migrantes en el mundo, siendo el principal país de residencia para los mexicanos radicados en el extranjero los Estados Unidos. Derivado de lo anterior, se puede afirmar que la población de origen mexicano es un motor de la economía en Estados Unidos. Los más de 12 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en el 2015 representaban alrededor del 29% de los migrantes y el 4% de la población total estadounidense. Lamentablemente, el cambio de gobierno en la Unión Americana para los millones de migrantes que radican en ese país ha hecho que la incertidumbre se apodere de la cotidianidad debido al temor de poder ser deportados a su país de origen sin tener derecho a una defensa adecuada. La política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que en sus primeros meses de implementación se ha caracterizado por perseguir y deportar a los migrantes, ha ocasionado que el número de redadas y detenciones ilegales se disparen y lamentablemente esto abre la puerta para el abuso policíaco y a la impunidad en virtud de que una gran cantidad de ataques a migrantes no son investigados ni castigados. Lo anterior se demuestra con los siguientes datos que se dieron a conocer recientemente en los medios de información. Entre el 2008 y el 2016, más de 400 personas de nacionalidad mexicana fueron heridas o asesinadas por autoridades policíacas en Estados Unidos. En ninguno de estos casos se ha emitido sentencia en materia penal contra los oficiales involucrados. En 251 casos no existieron elementos para que procediera una acción legal, ya sea porque se determinó que la actuación de los policías estadounidenses fue en defensa propia o porque las personas mexicanas rechazaron la asistencia consular o fueron vinculadas a otros delitos. Otras 125 agresiones contra mexicanos se encuentran pendientes de resolver y en 29 casos se resolvieron con acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos que lograron extrajudicialmente con las víctimas o las familias de las víctimas. Asimismo, reportes periodísticos en los Estados Unidos dan cuenta que durante el año fiscal 2015 la patrulla fronteriza registró 240 fallecidos y aunque de la gran mayoría se desconoce la causa de su muerte, resulta sorprendente que la misma autoridad fronteriza de los Estados Unidos desconozca las causas. Sin embargo, este tipo de ataques en contra de los migrantes mexicanos en territorio norteamericano no son recientes,
Datos del informe Violaciones a Derechos Humanos de Personas Migrantes Mexicanas detenidas en los Estados Unidos del 2011 al 2012 del Programa de Defensa e Incidencia Binacional dan constancia del tipo de abusos que sufren los migrantes cuando son detenidos. De 866 migrantes entrevistados por el programa entre el 2011 y 2012, casi el 52% sufrieron abuso. En este sentido, frente a estos hechos que por parte de la vida cotidiana de los migrantes de origen mexicano en los Estados Unidos, es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores exija de manera firme a las autoridades de los Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de los connacionales. Asimismo, resulta asombroso que a pesar del alto índice de casos de agresiones en contra de estos inmigrantes, incluso de casos públicos documentados y difundidos a través de las redes sociales, los agentes policíacos no reciban castigo alguno, dejando en la impunidad los ataques, lo que a todas luces contraviene las leyes de aquel país, así como los acuerdos internacionales en materia de cooperación y migración. Es por ello que el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe detallado acerca de las acciones que ha llevado a cabo para defender de los derechos humanos de las personas de origen mexicano que radican en los Estados Unidos de Norteamérica. De igual modo, se busca que esta soberanía reciba información en cuanto a las estrategias y el acompañamiento jurídico de los connacionales para exigir el castigo a los agentes policíacos que en el uso de sus facultades y atribuciones haya actuado violando y abusando de su autoridad. Hay que reconocer que cada migrante mexicano que sale de su país en busca de las mejores oportunidades de vida es el reflejo del fracaso del Estado para cumplir su función y garantizar una vida plena a sus ciudadanos. Ante la adversidad que enfrentan los connacionales radicados en los Estados Unidos, lo menos que puede hacer la autoridad encargada de la política exterior en México es vigilar que todas las autoridades cumplan con su obligación de respetar los derechos de los migrantes, tanto de niños como de adultos. Es indispensable que las autoridades migratorias actúen con convicción y sentido humano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Monreal.